Fue la primera caja rítmica con sonidos de baterías reales digitalizados. Muy pocos la podían comprar, pero todos la querían usar. Se estrenó el mismo año que la TR-808, pero tomó un camino completamente diferente. Hoy hablaremos de la Lean Drum. En 1955 nacía en California Roger Lean, hijo de una cantante de ópera y un profesor de música. Desde muy chico comenzó a estudiar guitarra clásica, pero pronto se distrajo con la revolución del rock. A los 14 años tomó un trabajo en una tienda de guitarras en Hollywood, donde aprendió a instalar pastillas. Con el tiempo se ganó su reputación por fusionar pedales de efectos de guitarra existentes para crear sonidos únicos. Un grupo de rock femenino llamado Fanny compró su primer producto, un pedal de distorsión personalizado. Cuando cumplió 20 años, el Mini Moog ya comenzaba a infiltrarse en el rock, y Lean conseguía un trabajo tocando la guitarra y programando sintetizadores para Leon Russell, un músico de rock clave en esta historia. En 1977, Lean se entera de la invención de las computadoras personales y compra una por $3.000. Como buen visionario, sigue su intuición y programa su primer código para una caja de ritmos. En ese momento ya existían algunas máquinas de ritmos, pero carecían de sonidos auténticos y obligaban a los usuarios a depender de patrones preestablecidos. A finales de los años 70, la tecnología necesaria para almacenar y reproducir muestras se había vuelto lo suficientemente compacta. Como los samples se guardaban como audio digital, no bajaban su calidad como si lo hacían dispositivos anteriores. Por ejemplo, el Chamberlin Rhythmate, que utilizaba bucles de cinta. Esta fue la clave del éxito de Lean, ideárselas para crear una caja rítmica con sonidos de baterías reales digitalizados. Con una idea ya trabajada, el músico Arthur Wood fue a la casa de Lean y grabó varios golpes percutivos que luego fueron digitalizados. Un dato curioso es que el aplauso en la caja de ritmos fue una grabación de Tom Petty and the Heartbreakers. Ya terminado su primer prototipo, Leon Russell, a quien ya conocía y solía usar cajas de ritmos para sus grabaciones, fue el afortunado en estrenarlo profesionalmente, grabando las baterías de cada pista de su álbum Life and Love de 1979. Ese mismo año se anunció la Lean LM1, la primera caja de ritmos en emplear muestras digitales o samples de baterías tanto acústicas como electrónicas. En 1980 se lanzó a la venta con un total de 12 sonidos y un precio de $5.000, con solo 525 ejemplares. Realmente fue un equipo muy exclusivo. No cualquiera podía acceder a un producto de tal valor comercial. Estamos hablando de unos $30.000 actuales, lo que nos alcanzaría para comprar 6 pianos CP70, 42 Yamahas DX7 o un Tesla modelo 2022. La noticia de una máquina que sonaba como una verdadera batería se difundió rápidamente y empezaron a aparecer éxitos por todos lados. Pocos meses después, Roland lanzó la TR-808, una caja de ritmos analógica que era muchísimo más barata, ya que no tenía que almacenar sonidos en memorias, sino que los generaba por síntesis. Sin embargo, Lean siguió su propio camino y desarrolló en 1982 un modelo mejorado llamado LM2 o Lean Drum, que superó en ventas al modelo anterior, siendo 5.000 las unidades fabricadas y vendidas a un precio de $3.000. If you might will say
La Lean Drum es una versión mejorada de la LM1. Su diseño e interfaz eran bien intuitivos y funcionaba también para hacer baterías en vivo. Con 15 sonidos permitía utilizar hasta 12 simultáneamente, con controles para afinación, paneo y mezcla. Su secuenciador incluía características innovadoras como swing, una función que hace que los ritmos sean menos regulares y agreguen humanismo, y cuantización, que ayuda a corregir cualquier imperfección rítmica, dando como resultado una salida rítmicamente impecable. Su memoria nos permitía grabar patrones en tiempo real o de forma secuencial. Diseñada para el estudio, la Lean Drum cuenta con 15 salidas individuales en su parte trasera para cada sonido. Gracias a todas estas características, se convirtió en la máquina de ritmos más profesional de su época. La Lean Drum no solo se utilizó en el estudio de grabación, sino que también se convirtió en un instrumento clave en actuaciones en vivo. En 1986 salió al mercado el modelo Lean 9000. Sin embargo, la inexperiencia empresarial de Lean llevó al cierre de su compañía. Roger no estuvo fuera del mercado por mucho tiempo. La empresa Akai contrató a Lean para modificar la Lean 9000 y competir con samplers como el SP12 de EMU, que ya era popular entre productores del hip hop. En 1988, Akai lanzó el MPC 60, una caja de ritmos cuadrada con 16 grandes pads de goma que podía muestrar 26 segundos de audio. Esto le dio al productor los medios para hacer ritmos, secuenciar instrumentos y samplear nuevos sonidos, todo en una sola máquina. Tras otra ruptura de comunicación en Akai, Lean se fue definitivamente y fundó Roger Lean Design, una empresa dedicada a inventar y desarrollar tecnología para guitarras, la cual aún hoy sigue en funcionamiento. Muchos músicos continúan utilizando sus máquinas, pero él, quien dice que rara vez escucha música con cajas de ritmos, se ve a sí mismo simplemente como un innovador más. Según sus palabras, su contribución solo fue inventar un pincel para que los músicos dibujen sus obras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal de manera gratuita y también te dejo más contenido para que sigas navegando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.